Bueno, para tejer los pendientes vamos a necesitar, si tienes estas pinzas de bisutería, luego vamos a necesitar marcadores, tijeras, un gancho para pendientes y un aro del mismo color, un ganchillo en mi caso de 2,5 y estoy utilizando esta vez este hilo. Es un color como coral, rosa, verde, todo mezclado, muy bonito. Es de esta marca que te la dejo en la cajita de información y el color que estoy utilizando es el 0223. Opcional, puedes también utilizar uno de estos fondos que son como espumosos para luego bloquear el pendiente. Si quieres, si no, simplemente no lo bloqueas y listo, no pasa nada. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar con el paso a paso. Vamos a empezar con un nudo corredizo. Ocho cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tejemos una de subida y en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a tejer el primer punto bajo. Ese punto, si quieres, te lo marcas y vamos a seguir tejiendo punto bajo hasta el final. En total vamos a tener 8 puntos bajos. Ya tenemos la primera fila de puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer son 7 filas más igual en punto bajo. En total vamos a tener 8 filas de puntos bajos. Para continuar subiendo lo que vamos a hacer es una cadena de subida. Esta cadena no cuenta como punto, giramos y en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Ese punto, si quieres, te lo marcas y seguimos tejiendo puntos bajos hasta el final. Siempre tenemos que tener 8 puntos bajos en cada fila. Vamos a la vuelta número 3 y repetimos exactamente lo mismo. Una cadena de subida, giramos y empezamos a tejer puntos bajos desde el primer punto. Y ahora lo que vamos es a repetir lo mismo hasta que tengamos 8 vueltas de puntos bajos. Ya tengo las 8 vueltas de punto bajo para formar este cuadradito y ahora lo que vamos a hacer es la vuelta de borde, ¿vale? Entonces vamos a subir igual con una cadena, giramos el proyecto y empezamos tejiendo puntos bajos. Ese primer punto lo marcamos y vamos a tejer 8 puntos bajos que corresponden a este lado del cuadrado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hemos llegado a la primera esquina, entonces vamos a hacer en ese mismo punto otro punto que corresponde a la esquina y ahora ya vamos a empezar a tejer en este lado y el primer punto lo tejemos en ese mismo punto. Sería este el primer punto de este lado y vamos a seguir tejiendo puntos bajos por cada fila.
este sería mi punto número 8 de este lado y ahora nos tocaría el punto de la esquina. Y ahora ya vamos a empezar a tejer los 8 puntos de este lado. Aprovechan este lado para ir escondiendo esta cola de hilo. Hemos llegado a esta esquina, así que volvemos a tejer el punto extra de la esquina y continuamos tejiendo este lado que nos hace falta. Hemos llegado al final de este lado, así que ahora nos toca tejer aquí el punto bajo que corresponde a la esquina y hemos terminado así la primera vuelta del borde, que es todo de puntos bajos. Ahora ya vamos a empezar a hacer el borde en punto piquitos para adornar un poco más nuestro pendiente. Por tanto, quitamos el marcador del primer punto de este lado y ahí vamos a hacer el primer punto piquito, que sería un punto deslizado, 3 cadenas y en el mismo punto un punto deslizado. En el siguiente punto nos tocaría un punto bajo. En el siguiente volvemos a tejer un punto piquito, que sería un punto deslizado, 3 cadenas y en el mismo punto un punto deslizado. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un punto piquito. Y esta es la secuencia que vamos a seguir hasta tener decorados 2 bordes del cuadrado. Yo he decidido decorar este pendiente solo por 2 lados, pero si tú quieres puedes hacerlo por completo. Ahora toca punto piquito. Aquí lo cerramos con punto piquito. El siguiente punto bajo. Llegamos a la esquina y nos toca un punto piquito. Y seguimos con punto bajo. Vamos a seguir así hasta que lleguemos a esta esquina. Ya sabes, si tú quieres seguir puedes continuar, pero en mi caso voy a llegar hasta aquí. Cuando llegues al último punto de este borde, simplemente cerramos con un punto deslizado y cortamos. Ahora lo que tenemos que hacer es, con ayuda de una aguja lanera, esconder esta hebra de hilo . Y en este punto ya tendríamos lo que sería el pendiente. En este punto puedes decidir si lo quieres bloquear o no. Y si ya has decidido que lo vas a dejar así, pues simplemente sería ya colocarle los accesorios para poderlo usar. En este caso yo voy a usar las pinzas que te he comentado para que se me haga más fácil.
ya tenemos este pendiente terminado. Ahora lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hemos hecho para tener el par de pendientes. Vamos a tejer el otro y vuelvo contigo cuando ya los tenga terminados. Vale, muy bien, he terminado ya el segundo pendiente y en mi caso yo lo voy a poner aquí, ya está húmedo, y lo voy a poner aquí a secar para darle un poco más de forma y definir los piquitos y la forma cuadrada. Así que yo voy a quedarme ahora colocando alfileres. Vamos a esperar a que se sequen por completo los pendientes y cuando ya estén totalmente secos vuelvo contigo para enseñarte el resultado final. Y finalmente, después de tener un tiempo ya los pendientes secándose y bloqueándose aquí, quitamos los alfileres y vemos cómo han quedado. Y finalmente aquí están los maxi pendientes ya terminados. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, dale un like a este video si te han gustado, no te olvides a suscribirte para que no te pierdas de los próximos tutoriales y recuerda seguirme en mi Instagram para que no te pierdas nada de lo que voy compartiendo por ahí. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Si haces unos como estos, etiquétame para que pueda regalarte muchos corazones. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!